Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. eh, Creo que la noticia más importante de todo el fin de semana ha sido la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos mediante un operativo, el cual fue realizado en la madrugada del día 3 de enero y como resultado detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa. Nicolás Maduro ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, listo para poder presentarse ante lo que sería un proceso por narcoterrorismo o narcotráfico. Sin embargo, esto, desde luego, es una noticia relevante, importante, ya que a nivel mundial ha causado una serie diversa en cuanto a la respuesta que ha tenido. Muchos países se han manifestado en contra de la invasión por parte de Estados Unidos a territorio venezolano y de la captura de Nicolás Maduro, siendo que no había algún elemento eh, que llevase bajo la norma de derecho internacional la justificación de lo que ha acontecido. Desde luego, cada país tiene gobiernos de derecha e izquierda que últimamente han estado unidos en bloque. Países de derecha como Estados Unidos y Argentina han celebrado esta cuestión. Países como Venezuela, desde luego, como Cuba, Brasil, Colombia, México han rechazado, han manifestado la, pues, la condena en cuanto a esta invasión y en cuanto a la detención de Nicolás Maduro. Desde luego, eh, esto genera polémica ya que el tipo venía gobernando Venezuela desde hace mucho tiempo. Era acusado de dictador. Sin embargo, el hecho de que lo haya hecho Estados Unidos, pues no es una buena noticia, ya que es una buena noticia el que Maduro ya no esté en la presidencia, de que los venezolanos puedan tener un camino distinto. Sin embargo, eso es en el papel. En la realidad es que Venezuela no va a tener ningún camino distinto, perdón, pero eh, hace algunas horas se ha puesto a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, como actual presidenta de Venezuela, cercana al chavismo, desde luego, como todo su gabinete y todo su círculo cercano, lo cual genera cierta amargura, ya que sí, por una parte ya no está Maduro, pero el chavismo ahí sigue, el chavismo está gobernando. Y esta representante de la oposición, que era Karina Machado, que inclusive le dieron un premio Nobel de la Paz, quién sabe por qué, y lo digo con toda franqueza, había serias dudas del por qué le dieron ese premio Nobel de la Paz. Bueno, pues ella era la opositora más representante en Venezuela y Donald Trump ha dicho que ella va a pasar a gobernar Venezuela, Venezuela va a ser independiente, soberana, a partir de hoy Estados Unidos no se va a meter para nada y va a dejar a los venezolanos seguir su camino democrático. Claro que no, eh, por supuesto que no. Estados Unidos ha dicho que va a tomar control del petróleo de Venezuela. Es puntualmente el aspecto más importante que ha remarcado. Estados Unidos va a tomar control de Venezuela, va a gobernar, va a administrar el petróleo y va a vender el petróleo. Para nada mencionó el bienestar de los venezolanos, el fin de una dictadura,
la posibilidad de cambiar de régimen y tener un nuevo futuro y poder desarrollarse para que de ese modo Venezuela sea un gran país y no tengan que inmigrar. Claro que no, no le importa para nada eso. El tipo es un tipo supremacista blanco. Lo que él desea es tener una nación llena de blancos, pero no tienen suficientes hijos desde la década de los 60. Y la inmigración es lo único que les han evitado tener el problema que tienen en Europa por envejecimiento. Eso es lo único. Ahora, ni siquiera esta representante, Karina Machado, va a tener un aspecto relevante, ya que aquí muestra una contradicción. Dice, Karina Machado, estoy parafraseando, es una agradable mujer, pero no tiene el respaldo del pueblo. Lo cual en sí es una contradicción porque se le acusaba a Maduro de haber hecho fraude, que sin duda habrá hecho triquiñuelas, sin duda habrá comprado votos, hostigado, habrá amenazado, totalmente, sin duda. No tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y con lo cual se le acusaba de fraude electoral, de que Karina Machado y su movimiento junto con el presidente, que por cierto no sé ni cómo se llama y no me interesa porque Karina Machado nunca lo deja hablar. En todas las entrevistas, Karina Machado es la que está delante de él. ¿Y esto por qué? Porque supuestamente hubo una cuestión mediante la cual a ella la inhabilitaron de poder participar en las elecciones y dejaron a este pobre hombre que parece que está ahí perdido sin saber qué está pasando. Siempre que lo entrevistan, Karina Machado es la que habla, no él. Se parece a Florinda. Pero bueno, eh, ella eres la cara de la oposición y sin embargo ha dicho Trump, no tiene la fuerza ni el apoyo del pueblo. Lo cual, como remarco, es una contradicción porque tú acusabas a Maduro de haber hecho fraude electoral. Sin duda, convengo, existieron irregularidades, desde luego que sí, desde luego que hubo compra de votos, amenazas, todo lo que tú quieras, pero, oye, si el pueblo sí está en contra de Maduro, ¿cómo es que Machado, quien es la oposición, no tiene el respaldo del pueblo? Entonces, ¿a quién representa Machado? Bueno, pues en este caso, eh, ella no va a estar al cargo de Venezuela porque Estados Unidos extrajo a Maduro. Hubo 40 muertos, reportado por el The New York Times, civiles, no militares. 40 muertos civiles. Esto no fue una operación quirúrgica, fue el tronco abriendo la puerta. Esto fue arrasar, devastar, extraer y vámonos. Pero no está bajo el poder de Estados Unidos totalmente. Ahora Delcy Rodríguez es nombrada ya como la presidenta en turno a la falta de Maduro. Sin embargo, ella es pues muy cercana a lo que es el chavismo. Se maneja la idea de que pudo haber habido una traición, pero algunos otros expertos dejan ver que esto podría ser una intención de Estados Unidos para que exista disputas internas, de decir, no, pues ella colaboró con Estados Unidos para que cayera Maduro. La caída de Maduro, mira, es bueno en sí por el tipo. Yo creo que los venezolanos que realmente le quieran, no sé si será por carisma, desconozco, pero el tipo muy inteligente no era en su cargo de presidente, porque sigue vivo todavía, pero como presidente no era muy inteligente. Vamos, ni siquiera pudo comprar armamento para defender la soberanía de su país, ni siquiera su libertad.
es muy probable que todos los recursos de petróleo que ha tenido durante todos estos años, sin duda hayan sido totalmente malgastados y muy poco de ese dinero haya realmente beneficiado a los venezolanos. Que, ojo, también Estados Unidos es exactamente lo mismo que quiere hacer. Quiere el petróleo de Venezuela y sí, esto no es ninguna teoría de la conspiración. Él lo ha dicho. Vamos a administrar y vender el petróleo de Venezuela. En ningún momento dijo a todos ellos, todos esos venezolanos que están en otros países, que tuvieron que huir de Maduro y de la dictadura, les vamos a crear un país grandioso, maravilloso, estupendo. Ya saben cómo es la retórica de Donald Trump, que él habla así. Para nada mencionó que iban a ayudar a Venezuela a crecer o a tener una paz o democracia. Las cosas como son, él lo dijo, no yo. Él lo dijo. Vamos a administrar el petróleo de Venezuela. Punto. Aquel que no quiera ver lo obvio, no solamente miente, se miente a sí mismo. A ver, esto no se trata de una ideología de derecha o de izquierda, que muchas personas se han radicalizado y ya son incapaces de ver las fracturas en la armadura. A ver, la intención es el recurso, no la democracia, no la libertad, no los valores de Occidente. Son tonterías. Son tonterías que ni siquiera Donald Trump menciona. Quiere los recursos, quiere el control de los pueblos de América, quiere el sometimiento de los gobiernos de los demás países de América del Sur y es claro, lo va a hacer a toda costa, con o sin su consentimiento. Ahora bien, una vez superado que el motivo es realmente por el petróleo, ese petróleo no lo quiere ni siquiera para los estadounidenses. Lo quiere para las corporaciones, para las empresas, para sus amigos, para sus amigues, para que le dé rabia a uno que otro eh, idiotizado con ideologías y tanto de derecha y de izquierda, porque esto es lo que causa una sensación tan vacía en cuanto a lo que dicen defender unos y otros, ¿eh? Aquí es parejo. Ahora bien, Estados Unidos, ¿qué quiere? El petróleo. ¿Para quién lo quiere? Para sus amigos, para él mismo, para Donald Trump, para las petroleras. ¿Por qué lo quiere? Y aquí es, creo yo, lo más importante de este suceso. Es una declaración abierta de que necesita recursos, necesita dinero, necesita tener algo con que respaldar la enorme deuda que tiene. Y obviamente no podemos pensar que no tiene ningún problema económico cuando literalmente ha asaltado la casa de su vecino. O bueno, de uno de los vecinos del barrio. Pero ni siquiera lo ven como eso, porque para Estados Unidos todo el continente es su patio trasero. Salvo Canadá, porque ese sería como que el patio frontal. No sé, supongo. Ahora bien, ha invadido, no le interesan los venezolanos, quiere el petróleo, lo necesita, porque sus propias reservas se están acabando. Además de ello, no tiene modo de solventar la deuda que tiene y China le ha ganado el mandado. China se volvió demasiado grande para ser invadida o bombardeada. Rusia tiene un armamento que él no tiene, que Estados Unidos no tiene misiles ultrasónicos, por lo tanto, en ese aspecto no puede competir contra Rusia, contra China no puede competir en lo económico. Ha tenido que dejar Europa. Próximamente no me extraña que veamos el abandono de bases militares, ya que ya no hay con qué dinero.
¿Con qué dinero vas a tener esas bases? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Replegarse. ¿A dónde? A un vecindario tranquilo. ¿Cuál es ese vecindario? Toda América del Sur. ¿Por qué? Porque no hay armas nucleares. Porque no tenemos ningún problema de guerra. Estados Unidos es el que ha venido a meter guerra a nuestro continente. Y todo desesperado porque no tiene modo de solventar sus deudas, no tiene modo de afrontar toda la debacle económica que ha sufrido por décadas, y porque en su juego, que era el capitalismo, pues China le ha ganado. China, por paridad de poder adquisitivo, es la nación más rica, así de fácil. Todo lo que ha tenido Estados Unidos ha sido un saqueo que causa un problema para el mismo Estados Unidos, porque a ver, Estados Unidos es una nación con una ideología supremacista blanca muy arraigada. Es un país que se fue a la guerra por defender el derecho a tener esclavos. Ahora, Estados Unidos considera al resto de América como su patio trasero y considera que todos los recursos deben ser administrados únicamente por Estados Unidos. Eso generó mucha riqueza en Estados Unidos y por consecuencia mucha pobreza en los demás países. Los países, ya sea porque sus gobiernos son títeres, como las repúblicas bananeras, y esto es historia dura y pura, implantan gobiernos que únicamente benefician a las compañías de Estados Unidos para continuar con el saqueo, endeudan países, llevan a cabo las operaciones para derrocar gobiernos que no estén alineados o que no estén dispuestos a vender sus recursos naturales o favorecer a sus empresas, y los derrocan, los invaden y ponen gobiernos títeres, repúblicas bananeras. De ahí, esto genera un atraso en cuanto a la economía de estas naciones, y esto precisamente genera un flujo migratorio enorme. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde están los recursos, hacia donde se fue la riqueza, hacia Estados Unidos. Esto a su vez genera que Estados Unidos no tenga problemas con la tasa de natalidad que ha caído desde los 60 en cuanto a mujeres blancas, y eso les evita tener el problema del envejecimiento de una nación con dinero. Pero al tener estas ideologías supremacistas, racistas, consideran que los inmigrantes son el problema. Por lo tanto, ¿qué hacen? Los persiguen. Al pasar esto, ya es una fuerza laboral considerable en Estados Unidos. Ellos realizan trabajos pesados que los propios blancos no desean hacer. Generas una inestabilidad en cuanto a la economía y su curso. Los inmigrantes dejan de trabajar, son detenidos, existe incertidumbre, esto afecta a tu economía. Tu economía que por sí sola no se sostiene y por eso necesita la inmigración. Tu economía que no puede competir contra China porque es más eficiente tanto en productos de cuestiones básicas, y próximamente, en la próxima década, va a ser el líder en cuanto a la tecnología. Ya ni siquiera Estados Unidos, que es hoy en día en donde digamos que tiene ese lugar reservado de, bueno, está bien, ellos pueden construir eh, bolsos, computadoras, celulares, está bien, pero no pueden hacer aquello especializado que yo sí. Eso se va a acabar y China próximamente va a ser indiscutiblemente el líder en cuanto a la innovación y desarrollo tecnológico. Y como tienen armas nucleares, no es una posibilidad invadirla o bombardearla. Por ello se tiene que replegar América Latina. Ahora bien, estos inmigrantes son la fuerza de tu economía, evitan el problema del envejecimiento, pero pues como Donald Trump es supremacista blanco y muchos estadounidenses
tienen esta idea del supremacismo blanco y muy arraigada, inclusive aquellos que aparentan, ¿no? Eh, Van en contra de los inmigrantes, pero esto es darse un balazo en el pie. Esto es destruir esa estabilidad económica. Esto es generar pobreza, porque ellos son los que generan la riqueza. El dinero por sí solo no hace nada. Una montaña de oro nunca te va a freír un huevo. Nunca te va a hacer la cama. Es el intercambio de ese oro con la acción de una persona quien genera ese valor. Es la persona quien genera esa riqueza. Ahora bien, el inmigrante de todo el resto del continente genera esa fuerza laboral, da esa fuerza laboral, genera esa riqueza, existe esta estabilidad, Estados Unidos progresa. Estados Unidos es racista, le achaca los problemas de su incompetencia en contra de China a los inmigrantes, pero ahora, ¿qué es lo que hace? Invade otros países por recursos, porque pues piensa que con esos recursos va a ser suficiente para poder alcanzar y rebasar a China. No, no va a ser así. Es más, yo creo que Estados Unidos lo sabe y yo creo que lo que tratan de afianzar es ese segundo lugar. ¿Cómo? Con todos los recursos de América Latina. América del Sur no ha podido progresar precisamente por lo mencionado anteriormente. Estados Unidos pone gobiernos títeres o controla a los gobiernos y esto genera pobreza por la extracción de la riqueza, no por las políticas en contra de la misma población de ese país. Ahora, este es, digamos que el anuncio más claro de que Estados Unidos está desesperado por recursos, está desesperado en cuanto a su guerra en contra de China y que realmente no puede hacer nada. No puede hacer nada para detener a China, no puede contar con Europa y durante todos estos años al mantener pobre a todos los países de América del Sur, pues tampoco puede responder, tampoco puede ir en bloque con potencias desarrolladas porque él mismo se encargó de que no hubiesen potencias desarrolladas aquí en América y él se considera el único eh, capaz de poder establecer sus reglas y no permite que exista otra potencia o al menos otro ejército poderoso. Con ello, la noticia es en sí buena, pero amarga, porque esto es solamente el preámbulo. Lo que Israel hizo con Palestina es únicamente el experimento de la inacción que las naciones son capaces de soportar. Ok, no hago nada. ¿Por qué? Porque pues es un problema local, es un problema de aquí, de allá. Ok, ya Israel deja de matar gente, pero pues no hacen nada y lo único que va a detener a Israel es la fuerza y no lo van a hacer. Palestina no tiene armas, por lo tanto no puede defenderse. América del Sur no tiene armas, no puede defenderse. Intentar armarse en este momento es ya inútil. Buscar alianzas con Rusia, con China, están muy lejos. Estamos solos. No estamos armados y tenemos a un bullying. Tenemos a un bully ahí en el barrio. Y va a seguir, porque hoy es Venezuela bajo el pretexto, la excusa de que es un narcotraficante, cuando liberó a un expresidente de Honduras que fue condenado en esa justicia que Donald Trump está llevando a Maduro, y esa justicia dijo, este es un narcotraficante y va a ser sentenciado. Donald Trump lo liberó. No le interesa para nada el combate a la droga. No le importan para nada los drogadictos en su país. A Donald Trump
solamente le interesa poder, tener recursos, poder en su cabecita, tratar de competir con China. Si tengo este territorio, si tengo ese recurso, voy a poder competir. Y no, no es así. Solamente está ignorando lo evidente. Estados Unidos no puede competir contra China. Estados Unidos no debería competir contra China. Estados Unidos debería colaborar con China. El comercio, que justamente es el punto central del capitalismo, no tiene un mejor desarrollo que aquel que se logra cuando es en colaboración con diferentes sectores, con diferentes países, el libre comercio. El proteccionismo no va a ayudar a Estados Unidos. El invadir y saquear los recursos tampoco le va a ayudar, va a generar más problemas a futuro. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Estados Unidos tiene problemas muy graves, muy severos, ideológicos, eh, supremacistas, problemas estructurales, culturales. Tiene un problema muy grave. Y las adicciones son solamente el reflejo. La invasión es esa manifestación de inseguridad del agresor. Pero realmente no se da cuenta de que todo esto a la larga le va a perjudicar toda vez más. Porque la forma en la cual pudo haber competido contra China es si hubiese ayudado a todos los países de América a ser grandes, a ser fuertes, a ser estables, a poder tener compañeros. Y esto nunca lo vio. Estados Unidos nunca vio esto. Siempre creyó que iba a dominar. Hoy en día le es duro afrontar esta realidad en la cual ya ni siquiera se le asegura que tenga el segundo lugar, porque esta caída es exponencial. No es de que hoy pierdo un dólar y mañana otro y otro. No, 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 no. Esto va a ser exponencial. Estos problemas estructurales que tiene en cuanto a la desigualdad, en cuanto a la demografía de su país, en cuanto a los problemas de inmigración, a los problemas de natalidad, a los problemas de infraestructura, al sistema económico que él mismo creó y con el cual abusó por mucho tiempo de otras naciones. Todo eso colapsa por su propio peso. Y he ahí el mayor de los problemas, que no se puede solucionar con recursos, no se puede solucionar robando. De nada le va a servir, para nada le va a servir esos recursos o invadir países. China va a seguir siendo China y Estados Unidos va a tener esos problemas estructurales que le van a continuar haciendo, teniendo esta debacle, siendo este imperio en decadencia, que hoy, como una bestia herida, da un zarpazo de desesperación, de miedo. Cuando tú tienes una economía sólida, cuando tú tienes prosperidad, cuando tu vida te va bien, cuando todo está bien en tu vida, lo menos de lo que te preocupa son de los vecinos. Te ocupas de continuar en ese camino, de disfrutar la buena vida. ¿Cuándo es que volteas a ver a los demás? Cuando no estás pasando un buen momento, cuando no tienes una buena racha. Y aquí esto sería el resentimiento social que muchos de derecha le atribuyen a los de izquierda. El resentido social. Como no puede competir con los que sí hacen dinero, lastima a la sociedad. Pues bueno,
Pues mira, eso es lo que Estados Unidos está haciendo. En fin, esto va a iniciar. Esto está apenas comenzando. Estados Unidos va a seguir con otros países, va a invadir otros países, probablemente esté analizando la posibilidad de Colombia y de México. Sin embargo, con México hay algo muy curioso, pero eso va a ser tema para otro video. Les agradezco mucho por haber llegado hasta estos ya 30 minutos. Me despido, les mando un enorme saludo a quien sea que esté escuchando esto. De verdad, espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos.